están por ser abducidos por nuestro contenido divergente. No teman, sintonícenos. Esto es Radio 60 Voz. Los esperamos. La historia de la Ruta de la Seda y su futuro. ¿Qué beneficios trae para el mundo la Franja de la Seda? La Franja y la Ruta de la Seda desde una mirada china. 中国一带一路 Un tema muy interesante que se llama la franja y la ruta de la seda. La ruta de la seda comenzó en la dinastía Han en el año 130 a.C. ¿Qué era? Prácticamente era una línea de comercio que lo que buscaba en sí era integrar varias formas de mercancía, de cultura, de economía, de diversas partes de Asia, y las impulsó pues China como bajo la dinastía Han en ese entonces. ¿Por qué se llamaba Ruta de la Seda? Porque pues era más, lo que más se vendía, lo que más se movía el comercio era la seda, era la ropa. Basado en ello, pues tenemos acá una gran amiga, una gran compañera que nos acompaña desde China. Hola Nanye, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, mucho gusto, soy Nanjie. Estoy en Xi'an. Xi'an es donde el origen de la ruta de la seda. Entonces hoy estoy aquí con Jaime. Hablamos sobre el tema de la ruta y la seda. Correcto, desde la ciudad de Xi'an fue que comenzó la ruta de la seda como tal. También estoy acá con unos compañeros que me gustaría que se presentaran. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Juan. Hola, mucho gusto, mi nombre es Alejandra. Hola, buenas tardes, mi nombre es David. Ellos son estudiantes y que están aprendiendo de la cultura china, de acá de Colombia, podríamos decir unos fans de China, y les interesa también este tema que pues es muy moderno, porque pues esa ruta antigua de la seda de la que estamos hablando va a llegar a la actualidad. Entonces, esa ruta pasaba por el imponente desierto del Takla-Mangla, y de ahí cruzaba con Afganistán, China, Kazajistán y Pakistán. Esa fue como la principal línea como tal. Y de ahí pues empezó a bajar al mar Mediterráneo y llegaba hasta Constantinopla, que hoy es Estambul, llegando a influir inclusive en el Imperio Romano, pero pues en esa época ya el Imperio Romano empezaba a entrar en decadencia, pero igual llegó a adquirir una gran influencia de todo lo que eran sobre todo las ventas orientales, que en esa época llamaban muchísimo la atención. Nanye, nos gustaría saber desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta parte, esta intervención histórica, cómo influyó en China, cómo ayudó a China a desarrollarse en esa época? Sí, entonces, mucho gusto puedo compartir con todos la ruta y de la seda es un importante puente de comunicación entre China y otros países desde aquellas épocas. Se promueven intercambios amistosos entre países y es un puente para la integración de las culturas oriental y occidental. No solo
es de gran importancia histórica, sino también su valor económico es significativo en los tiempos modernos. Correcto. ¿Y cómo finalizó esta ruta de la seda en esa época? En esa época, pues fueron porque los europeos habían acostumbrado a recibir esos bienes de Oriente, pero la ruta fue clausurada por las mismas guerras occidentales que ocurrieron. Pero como ya había una influencia, se empezaron a crear otra serie de caminos referente a esa ruta de la seda en esa época. Aquí estamos hablando cuando comenzó históricamente la ruta de la seda. Esa fue la influencia y eso marcó muchísimo la historia. De esa parte histórica, chicos, no sé ustedes, me gustaría que de pronto nos dijeran alguna información sobre respecto a la importancia que de pronto vieron en esa época, porque ya vamos a hablar ahora sí de la parte más importante, que es el presente de la nueva ruta de la seda. Buenas tardes. Buenas tardes. Considero que China en ese momento tuvo gran influencia en el mercado occidental, especialmente, como hablaba Jaime, en la parte de Europa. Si bien estaba enfocado en Europa, también tuvo gran influencia en lo que tiene que ver con el Oriente Medio. Sí, porque gracias a ellos pues era parte de la ruta, entonces pues igual los comerciantes debían pasar por allí y pues conversar con los chinos y con las personas que pasaban por dicho lugar. Entonces, si bien el punto de referencia siempre ha sido Europa, toda la ruta viene siendo muy importante. Y actualmente entiendo que China también quiere expandir su comercio internacional no solo con Europa, sino con América Latina, que también puede ser una nueva ruta de la seda. Correcto. Por ejemplo, ustedes dos que se encargan de hacer diseño y manualidades, si tuvieran en el poder una ruta que les ofreciera un libre comercio con todos los países que van por ahí, ¿cómo lo verían? O sea, la verdad uno recolecta mucha información por lo que son varias culturas. Entonces sería una parte buena porque uno obtiene varias ideas, varias formas de cómo lo manejan según cada país. Entonces sería interesante. Yo creo que también sería bueno porque, digamos, uno que está empezando en todo este mundo del comercio y demás temas, pues ayudaría a que uno se enriquezca más pues de la cultura de los países por los que va a pasar la ruta, y pues inclusive uno podría mirar a qué tipo de mercado va enfocado y pues qué tipo de productos podría lanzar, pues sí, que todo. Como un marco de oportunidades. Exacto. Ok, ahí ya se vuelve más interesante, ahora trayéndolo al siglo XXI, como estabas comentando, que es muy cierto, se reactiva otra vez esa ruta vuelve a nacer, ahora se llama la nueva ruta de la seda. Nació como la ruta marítima de la seda del siglo XXI, así la colocó el actual secretario general de la República Popular China, el presidente Xi Jinping. Y ahí nos gustaría escuchar, para cerrar esta parte histórica, tú que eres de Xi'an, Nanjie, ¿tú cómo te sientes de que allá haya nacido la ruta de la seda y cómo lo ves en oportunidades entre China y Suramérica? Mira, como en 2013 se propuso que la iniciativa Ruta Marítima de la Seda se convirtiera en una plataforma internacional para la apertura, la inclusión y el beneficio mutuo y la cooperación beneficiosas para todos, promoviendo la construcción e interconexión de infraestructura, promover el desarrollo conjunto y lograr la prosperidad común en toda parte del mundo, creo. De hace muchos años. China tiene muchas cosas que han iniciado, lo que pasa es que de pronto son un poquito más humildes y entonces no tienen como esa arrogancia que quieren darse a conocer, sino que ellos tienen la puerta y si tú la golpeas, pues ellos van a abrirla. Ese es uno de los dichos de ellos. Bueno, Xi Jinping, como nos dijo Nanjie, presentó su proyecto para construir un cinturón económico alrededor de la ruta de la seda.
Un mes más tarde, durante la cumbre de los líderes económicos, el Foro de Cooperación Económica que nace el Asia del Pacífico, la APEC, por sus siglas en inglés, en Yakarta, Xi Jinping anunció el componente marítimo de este proyecto, y en esa época nacía como la ruta marítima del siglo XXI. Y para ello vamos a escuchar las intervenciones del presidente como tal, el nacimiento de la Ruta de la Seda, y la otra fue la reunión, o la última reunión que fue hace poco, fue hace unas semanas, sobre el encuentro que hubo con los países en este momento aliados, que ya son varios los que lo conforman, de esta Ruta de la Seda y qué beneficios ha traído. 我们可以用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带。 Estimados jefes de Estado y de Gobierno, estimados responsables de organizaciones internacionales, estimados representantes de los diversos países, distinguidos invitados, señoras y señores, amigos todos. Hoy nos reunimos aquí para celebrar la inauguración del tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. En nombre del gobierno y el pueblo chinos, y en el mío propio, quiero extenderles una calurosa bienvenida a todos ustedes. Este año se cumple el 10º aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta que propuse. Esta iniciativa, inspirándose en la antigua Ruta de la Seda y centrándose en la mejora de la conectividad, tiene como aspiración original fomentar la conectividad en política, infraestructura, comercio, financiación y de pueblo a pueblo con todos los países. De forma que se puede inyectar nuevos impulsos a la economía mundial, crear nuevas oportunidades para el desarrollo global y establecer una nueva plataforma para la cooperación económica internacional. A lo largo de estos 10 años, somos fieles a esta aspiración original. Gracias a nuestros esfuerzos aunados, la cooperación internacional de la Franja y la Ruta ha despegado, se ha desarrollado con pujanza y ha cosechado resultados fructuosos. La cooperación de la Franja y la Ruta se ha extendido desde el continente euroasiático hasta África y América Latina y el Caribe. Más de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales han firmado documentos de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta. Hemos celebrado 2 foros de la Franja y la Ruta para la cooperación internacional y creado más de 20 plataformas de cooperación multilateral especializadas en el marco de esta iniciativa. La cooperación de la Franja y la Ruta ha pasado de la etapa de dibujar el contorno a la de completar los detalles. Listo. Con esta intervención nos damos cuenta el inicio y el futuro, o sea, cómo se está ahora organizando. Ya hay más de 150 países involucrados en la Ruta de la Seda, como bien se ve en la intervención. Y ahora vamos a ver en qué ha beneficiado eso. Antiguamente, pues no antiguamente, pero anteriormente se está utilizando mucho los tratados de libre comercio de un país a otro. ¿Qué es lo que diferencia un tratado de libre comercio a la Ruta de la Seda? ¿Cuál sería de pronto la diferencia? Una cosa es tener un tratado de libre comercio entre un país X con, digamos, Colombia, a tener una ruta de muchos países de tratado de libre comercio. Eso es lo que cambia las cosas. Entonces, si la ruta pasa por Venezuela, por Argentina, por Estados Unidos, por China, por Rusia, entonces nosotros tenemos ese tratado de libre comercio con todo el mundo. Eso es lo que lo diferencia. Entonces es un enriquecimiento mutuo. Y que solo va sobre la ruta, no es en el país. Sí, o sea, ustedes van a la ruta y ahí están los productos y todo libres de impuestos.
Entonces digamos que van a pasar los árabes o van a pasar los mexicanos, entonces tú vas allá y compras los mercados mexicanos libres de impuestos, o el mercado chino libre de impuestos. Por eso es que es tan interesante, porque la ruta centro se retroalimenta. O Colombia ofrece sus productos libres de impuestos. Eso es más que todo lo que se busca. En la última visita que hizo el presidente Gustavo Petro en China, el inconveniente que tiene Colombia es la infraestructura. Entonces, como todavía no tenemos un sistema sofisticado para poder conectar los océanos, porque por ahí pasaría la ruta de la seda en Colombia, toca primero tener, por eso fue que subieron la categoría de relación estratégica, porque toca construir esa parte, que pues al parecer China es uno de los que se va a involucrar en construir o en perfeccionar ese problema que tenemos de interconectividad, porque realmente Colombia todavía está muy atrasado en interconectividad, ya se manejan trenes eléctricos y otro tipo de conexiones. Entonces ahí va a pasar la ruta de la seda. O sea, puede que a futuro toda esa zona de la costa, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena van a estar muy bien beneficiados, porque pues por ahí va a pasar la ruta. Entonces eso es interesante. Entonces se prevé que de pronto para el próximo año, si se logra la infraestructura, la construcción, Colombia ya firme también tratado y se involucre dentro de la ruta de la seda, que pues personalmente yo creo que nos beneficia. Ahora, ya hablando dentro de los beneficios, vamos a mirar qué ha pasado con los países que actualmente han estado en esa ruta. ¿Realmente se han beneficiado? ¿Qué se ha logrado? Pues lo que se ha logrado más que todo es la mejora de la calidad en la educación, porque también es un componente de intercambios culturales. Entonces pues han tenido chinos que van a dictar cátedras o van a dictar a nivel científico desarrollos, por ejemplo a nivel del espacio, que China ahorita está muy desarrollado, en otros países como en Chile, como en Argentina, como en Brasil, que es uno de los fuertes que ha tenido convenio, y se han ido como enriqueciendo, y los chinos han ido aprendiendo de otros países, también acá de Sudamérica, porque pues estamos centrándonos en Sudamérica, porque en Europa también está Italia, ahorita Rusia también pidió que quiere entrar a la ruta de la seda ahora así como tal, que algunos están como en ese proceso de construcción como Colombia, y algunos ya oficialmente están adentro. Eso es un proceso. Entonces los beneficios que se han visto así a grandes rasgos es a nivel educativo, pues se ha enriquecido la tecnología, porque pues se comparte conocimiento y cultura. A nivel de infraestructura, que creo que ha sido la más evidente, por ejemplo ahorita Perú, Lima tiene unas carreteras muy bien estructuradas, al igual que Ecuador, porque pues se han como construido en ese sentido, se ha ayudado mucho. Colombia entra ahorita con lo del metro, pues vamos a ver, pues ya están trabajando en ello, a nivel de infraestructura, y a nivel pues de lo que tiene que ver con la mejora de interconectividad, porque vamos a tener todo mucho más conectado. Colombia, y en ese caso ya con el convenio entre los 12 convenios que se firmaron este año, entra el 5G, pero el 5G pues que nos va a conectar de alguna u otra forma con la tecnología china, va a haber ese intercambio. Todo eso es una estructura, una base de la ruta de la seda. Y también pues lógico que las economías regionales. ¿Qué pasa con las economías regionales? Pues ya no va a ser tan necesario ir y comprar con dólares, sino se compra con la moneda local. Entonces si son chinos pues compramos en yuanes, si son colombianos compramos en pesos, o sea ya es directamente con la moneda local. Referente a esos desarrollos, ¿ustedes qué opinan, chicos, sobre si es bueno o malo? ¿Cómo lo ven? Chicos y chicas. Bueno, pues yo lo veo como una especie de desarrollo, porque ayudaría muchísimo en diferentes sectores, ya sea en el área tecnológica, en la educación, en la infraestructura, en la mayoría de países en los cuales va a tener pues la conexión, y es muy bueno. O sea, yo no le veo, pues hasta ahora yo no le veo ningún punto así como negativo. No sé qué opinen. Pues por ejemplo en Latinoamérica todavía somos países muy jóvenes, estamos en proceso de crecimiento, y por ejemplo China es un país que lleva pues casi que toda la historia de la humanidad existiendo. Entonces pues nosotros como países podemos aprender mucho de China, de cómo fortalecernos no solamente como países sino como continente, porque si bien somos países, somos básicamente uno solo. Entonces pues es muy beneficioso para Latinoamérica negociar con China, y también para China negociar con Latinoamérica, ya que es un comercio nuevo para ellos también. Hay otra cosa interesante, y ahí sí también para preguntarle a Nan, a la profesora Nan, y es que
Dentro del desarrollo de las relaciones con Colombia, Colombia es un país muy tentador, nosotros somos muy tentadores, pero en el buen sentido, somos muy tentadores en el sentido que tenemos dos océanos. Entonces el canal de Panamá ya no da abasto, ya es un canal realmente que se está quedando porque la tecnología y la infraestructura ya es atrasada, y por eso es ahí donde va a entrar el nuevo canal o la nueva infraestructura que se quiere conectar con Cartagena. Entonces, entre comillas, es una especie también de canal, y ahí va a pasar la ruta de la seda, o sea, eso va a ser beneficioso para Colombia. Por eso cuando Xi Jinping dijo en la reunión que se sube a relaciones estratégicas, porque literal es estratégico lo que se piensa trabajar ahí. Colombia quedaría con un canal propio. Entonces eso es interesante. ¿Qué opinas, Nan, profesora Nan, sobre estos beneficios para Sudamérica? ¿Y qué opinas para China? ¿China cómo se beneficiaría de Latinoamérica? Bueno, como estos dos beneficios son muy importantes, creo que para Colombia, yo creo, porque desde allá ya puedo también impulsar el desarrollo de la parte que antes ya no podemos hacer, pero ahora tenemos muchísima oportunidad para avanzar. Intercambio las culturas y intercambio comercios, cómo promover comercios. Entonces, todo esto creo que va a tener gran éxito en el futuro, que con este acto. Sí. En China, creo que China, yo siendo chino, ahora es un país como ya es más avanzado que antes, entonces nosotros siempre respeto a los demás y siempre quiere que todo el mundo siga adelante. Eso es lo que yo veo, sí. Ese es un desarrollo compartido. China tiene una cosa interesante, al ser una mezcla de culturas, el mismo país, han aprendido a convivir o a ser tolerantes dentro de ellos mismos. O sea, no todos los chinos son iguales como a veces logra pensar Occidente o como pensamos nosotros los suramericanos, sino hay muchísimas diferencias. Hay chinos hacia el centro son diferentes, los de la costa se comportan diferentes, o sea, igual que lo que pasa más o menos en Colombia, pero mucho más grande. Entonces, hay muchos comportamientos, ¿cierto, Nan? O sea, en China puede haber chinos de muchas formas, de muchas culturas, de muchos pensamientos, pero de alguna u otra forma todos se respetan. ¿Sí es así, Nan? Sí, todo respetamos mutuamente y desarrollo para tener un país mejor, más grande. O sea, ellos ya han tenido esa experiencia, entonces por eso ellos mezclarse con el resto del mundo es como normal, porque pues son mezclar más culturas. Entonces hay un pensamiento diferente, no es como ir a imponer, sino de pronto compartir y aprender de los demás. Eso es de pronto la idea. Por ejemplo, Nan tocó un tema muy interesante y fue el de el arte. Y es verdad, poder compartir la parte artística, fortalecer la parte artística. ¿Tú qué opinas? ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Eso es interesante. Sobre la parte artística, ¿no? Sí. O sea, claro, porque obviamente nos haría impulsar un poquito más o sea, lo que dije antes, nos llevaría a conocer muchas más cosas y uno, o sea, de ahí hay mucha creatividad también. Entonces, no solo nos quedaríamos en un solo punto, sino podemos explorar mucho más. Sí, yo creo que también para uno como artista sería muy bueno porque podría conocer otros nichos, otros artistas de diferentes países, ¿no? Intercambiar conocimientos con artistas que sean de China y pues así como decía Jaime, podemos intercambiar cosas, ellos aprenden técnicas que de pronto no sepan de nosotros y nosotros también aprenderíamos técnicas de ellos, sería un intercambio cultural muy interesante, la verdad. Listo. Bueno, ya para acá hacer el cierre, nos gustaría escuchar las últimas palabras de Nan. Si tú tuvieras la posibilidad, aunque bueno, ya la tuviste, porque pues les presento, ¿no? Nan, ella estudió en La Habana, en Cuba, y estudió en la Universidad Libre acá en Colombia, y también es de allá de la Universidad de Xi'an.
Entonces ella ya ha tenido contacto con la cultura suramericana. ¿Qué es lo que más te gusta de sí. Suramérica, Nan? Me gusta lo que más me gusta es sobre alegría de la gente. Como se siente todo el mundo está con alegría, porque en China creo que ustedes lo saben, hay mayoría parte que siempre trabajamos mucho, entonces siempre va a tener, como tenemos mucha población, también tenemos muchísimo de, ¿cómo se llama? Presión de trabajo. Pero en Colombia, cuando yo fui a Colombia, yo siento que para mí es una época muy bonito, porque me gusta la forma de ser de los colombianos. Sí, eso es lo que me gusta. Y las sopas. Sí, también las sopas. Me gusta mucho. Bueno, y pues de mi parte, yo tuve la oportunidad de estar en China, y en China sí es muy interesante esa parte también de la responsabilidad y del trabajo mutuo. Yo pienso que Suramérica y China pueden ser como esposos. Porque lo que le falta a China lo tiene Suramérica, y lo que le falta a Suramérica, porque a veces nosotros somos muy alegres pero un poco irresponsables, lo tiene China. Entonces creo que eso podría ser una conexión, por ejemplo, de la misma ruta de la seda, porque ambos aprenden, ambas naciones pueden aprender mutuamente. Como un equilibrio. Sí, yo tuve la oportunidad porque pues en China estuve en la Universidad de Nankai, estudié en la Universidad de Nankai, y pues bueno, también tuve hasta la oportunidad de ir a Estados Unidos, pero Estados Unidos pues la diferencia no es mucho. Estudié en la Universidad de San Francisco Sociología, pero no, pues no sé, de pronto uno de latino compartió más con los chinos. Siento que los chinos inclusive son un poquito más abiertos, los americanos pues son un poquito más secos como su personalidad, pero es cierto lo que dice Nan, o sea, esa parte es muy bonita poder compartir, y esa parte alegre de los colombianos chistosos. Bueno, ¿quieren decir algo ya para el cierre de despedida? O ya, chicos, ¿bien? No, pues que quería agradecerte por el espacio, también a Nanji por estar aquí, y pues me da mucha alegría conocerte y también estar acá. Bueno, no, también queremos agradecer a Vox 60 que nos hace esta invitación. Espero que haya sido enriquecedora esta pequeña, como podríamos decir, charla informativa referente pues al tema de la nueva ruta de la seda, que si quieren seguirlo consultando es un tema súper interesante. Ya se están hasta abriendo en algunas universidades laboratorios de investigación sobre la nueva ruta de la seda. Y nos despediríamos en cuántos idiomas de la seda: árabe, inglés, chino, español. En portugués, sí, claro, portugués. Bueno, nos podemos despedir en chino. ¿Cómo nos despediríamos? Zaijian, papá. Zaijian. Nos vemos. Zaijian, bye bye. Bye bye. Bye bye, por ejemplo, ya es una mezcla que ocurre en China. Viene del inglés, pero ya los chinos lo han familiarizado. Pero viene de inglés, sí. Zaijian. Y en español, ¿cómo sería? Adiós. Adiós. En inglés, take care. Take care, take easy. ¿Te cuidas? Take care. Te cuidas. Listo, y en español es chao. Chao. Hasta luego. Chao. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Sí, chao. Bueno, muchas gracias compañeras y compañeros. Esto fue nuestro 9º programa en la Escuela Radial Comunitaria Voces del Común. Agradecemos a Distrito Arcu y a ADS Radio, la emisora de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por todo su apoyo. Esta es una iniciativa ganadora de la beca Comunicación Comunitaria del Portafolio Distrital de Estímulos para la Cultura de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Muchísimas gracias.